Bienvenida. Muchas gracias, Mariana. ¿Cuál es tu nombre y de qué parte de Colombia vienes? Soy Laura Marcela Inestrosa Rueda, soy de Bucaramanga, Santander. De carácter. De carácter. ¿Qué te trajo a México? Me trajo el deseo de ser pediatra, pues era como mi sueño, era médico general allá en Colombia. Ya llevaba muchos años trabajando como médico general en servicios de urgencias, llevaba ya como 12, 13 años trabajando, pero pues seguía como mi sueño de ser pediatra y pues vi por medio de un conocido que me informó de que nos podíamos inscribir a un examen nacional de residencias aquí en México y pues que era como un poco más justo para acceder a la especialización. Entonces me inscribí, pagué la inscripción y vine a presentar el examen. Entonces me trajo el deseo de ser pediatra. Bien. ¿Y era como un tipo de programa especial, como tipo beca, o simplemente para extranjeros? No, o sea, el examen nacional de residencias lo presentan todos los médicos, tanto mexicanos como extranjeros que quieren acceder a un posgrado, pues a un programa académico pues de posgrado. Entonces, como que tenemos la facilidad para nosotros presentarnos, pero no es en beca, o sea, simplemente era pagar la inscripción y tenía que venir en una fecha determinada a presentar ese examen y de acuerdo con el puntaje que sacara, sabía si sí me alcanzaba pues para lo que quería o me tocaba intentar otro año. ¿Tuviste que revalidar algo antes de poderlo presentar? No, para presentarlo no fue necesario, ya para acceder como a la documentación acá y como para que fuera legal el ser médico acá, sí me tocó hacer como una convalidación, una homologación se llama, del título universitario, pero no para el examen. O sea, para el examen solamente era inscribirme y venir a la fecha y presentarlo y pues ya, ahí. ¿En qué fecha fue? Fue el 7 de septiembre del 2017 que vine a presentarlo. O sea, ¿tú estabas aquí cuando el terremoto? Viajé el día, viajé el día antes, estuve acá hasta el 17 de septiembre Ajá. y viajé. Y estando en Colombia me entero así por las noticias de que terremoto en México y yo, no, Dios mío, o sea, qué horror. Bueno, fue muy triste ver todo eso, pero pues ya estando en Colombia dije, wow, de lo que me salvé, pero bueno, Pues sí, volví. o sea, te libraste de esa experiencia traumática. Sí, sí, me libré. ¿Y cómo fue que te enteras que sí fuiste aceptada? Inmediatamente cuando uno presenta el examen, saliendo, de una vez le sale, o sea, le dan a uno como la hojita con cuánto sacó, pues. Entonces, pues a mí me fue bien, incluso el que me dio la hojita en la fila me dijo así como que, ay, felicitaciones, y yo así como que, bueno, será esto bueno, pero en ese momento como que no tenía conciencia de cuánto era que se necesitaba para pediatría. Pues sí me fue bien y pues ya después viendo como los requerimientos de los puntajes y todo eso, pues me di cuenta que sí me alcanzaba para pediatría, pero fue inmediatamente que me enteré y pues ya regresé después como para todo el trámite de a dónde ir a hacer el posgrado, o sea, en qué hospital, en qué parte, si en Ciudad de México o en otra ciudad del país, pero pues yo me quería quedar aquí en Ciudad de México y pues así fue. ¿Qué tal fue el proceso de arreglar todo para venir hacia acá? Ujú. Sí, fue difícil porque yo ya estaba viviendo con mis papás en Bucaramanga. Bueno, estábamos en Piedecuesta, es un municipio pegadito a Bucaramanga, hace parte del eje metropolitano o de la meseta de Bucaramanga. Entonces, yo estuve casada, pero me separé y me había llevado a mis papás a vivir conmigo. Estábamos viviendo como una parcela, tenía muchos animalitos y tenía a mi papá y a mi mamá. Entonces, pues sí fue como el temor de dejarlos solitos a ellos porque son mayores. Bueno, mi papá falleció, ahorita les cuento esa historia. Y mi mamá pues ya también es grande y pues sí fue difícil como dejarlos solos. Entonces empezar como a listar todo y pues planear toda la avenida porque vine varias veces. Después regresé a pues hacer como todos los trámites en el hospital donde iba a empezar y ya después ya vine pues a empezar pediatría que fue hasta febrero del 2018. Ahí empezó el pediatría, empecé el 2018 en febrero. En medio de la angustia, porque cuando uno asume una responsabilidad, como estar pendiente de los papás, siento que una gran parte es convicción. Y cuando ya se vuelve así, se siente como un hueco en el pecho saber que no está en tu control que ellos estén bien. ¿Por qué? Porque no Ujú, estás ahí presente, ¿no? así es. ¿Cómo resuelves esa sensación para decir, voy tras mi sueño? ¿Cuál es el pensamiento que te mantiene en ruta? Pues mejorar mi calidad de vida, cumplir mis sueños, hacer realidad pues lo que algún día me propuse, que era ser pediatra, pero pues ese vacío, esa angustia me seguía, o sea, fue muy difícil, fue súper difícil cuando me vine, despedirme de mi familia, venir a un país
totalmente, bueno, diferente. Afortunadamente, pues hablamos español y pues los mexicanos se parecen mucho a nosotros también, pero nunca lo superé. O sea, la verdad fue muy duro al principio porque a pesar de que tenía como mi mente clara de qué era lo que quería y pues el apoyo de ellos también, ¿no? O sea, como que no, Laura, ya, o sea, vaya, haga lo que usted siempre ha soñado, aquí no se le abrieron las puertas, allá es el lugar, o sea, como que ellos me apoyaron muchísimo, entonces como que sentía esa parte de esa tranquilidad de que ellos estaban de acuerdo y que me apoyaban, pero pues sí, el miedo de que les pasara algo en mi venida, dejándolos solitos, siempre estuvo y bueno, y sucedió lo que temía. Mi papá enferma, estando yo en el segundo mes de pediatría, tuvo un evento cerebrovascular. Entonces, no, o sea, fue angustiante. Mi mamá me llama como a las 3 de la mañana a avisarme que mi papá había tenido una caída. Bueno, eso fue un drama. Ellos estaban solitos en esa parcela que estaba a las afueras de la ciudad. Entonces, contactar una ambulancia, o sea, todas esas cosas fue muy angustiante. Mi mamita estaba pues sola con mi papá. Mi papá ya estaba mayor y yo viajo a Colombia así, pues pedí el permiso. Apenas estaba en el segundo mes de estar haciendo la especialización. Entonces, aparte ni tenía dinero, entonces fue como présteme a alguien que me ayude para poder viajar así de emergencia. Y pues ya, viajé y a los 12 días mi padre muere en O sea, de Colombia. todo esto pasó en abril de 2018. Ujú, así fue, murió en mayo, en abril fue que tuvo el evento y duró 12 días, bueno, murió el 1 de mayo del 2018 mi papá. Qué locura un sentimiento así, porque imagino que desde el instante en que sonó el teléfono tú sabías que algo mal estaba, ¿no? Así es, así es. Ahí nuevamente el ir por tus sueños es lo que te mantiene fuerte para superar este momento. Sí, yo voy a Colombia y mi papá primero pues quedó pues con su evento cerebrovascular, tuvo un infarto hemisférico, o sea, estaba totalmente comprometido un hemisferio del cerebro, entonces se lo iban a entregar a mi mamá pues para ya con su traqueostomía, su gastrostomía, pues todos los cuidados en casa. Pero, o sea, yo ya le dije a mi mamá, mami, yo renuncio en México, me vengo a acompañarla y a cuidar a mi papá. O sea, soy la médico de la familia, ¿cómo no iba a hacer eso? Y pues más con mi padre y dejando a mi mamita solita, pues me iba a regresar. Ya estábamos como todo planeado. Yo dije, no, ya voy a renunciar, no sé qué. Si mi papá lo entregan y nos vamos para la casa, pues planeamos todo para que yo lo cuide, etcétera. Mi papá en esas muere y pues ya, o sea, fue como que, wow, fue un golpe durísimo. Mi mamá, así como mamita, tal vez su papá eso era lo que quería, que usted no se regresara. Ese era su sueño, pues estar allá y como que no fuera un motivo para volverme a regresar a Colombia, ¿no? Entonces, como que, no sé, en parte fue como tal vez un regalo del cielo y de mi papá, que quiso pues no quedarse vivo en esas condiciones y pues ya, trascender. Y pues ya, yo con el apoyo de mi mamá y de mi familia, pues arreglo todas las cosas. Mi mamá se va a vivir con mis tías, entonces esa parcela la entregamos, etcétera. Los animalitos les busco una persona que me ayudara a cuidarlos. Bueno, todo eso fue así medio difícil y pues ya regreso otra vez a México con el corazoncito así todo Apachurrado. apachurradito y fue muy duro. Al principio fue muy duro estar acá con esa tristeza en el corazón. Claro, porque además cuando uno pierde un ser tan cercano como es un papá, yo siento que tal vez es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero como en la Biblia, es como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y además te toca resignificarlo en un país nuevo que tiene también su grado de bendición porque te Ujú, mantuvo ocupada y bien así dices, es. fuiste lo suficientemente valiente y resiliente para ir nuevamente por el sueño. ¿Y cómo empieza a ser ya agarrando un poquito más de camino el tema de la especialidad en pediatría? ¿Te empezó a ir bien en la escuela? Todo. Pues al principio fue muy duro, o sea, era mi sueño y cada vez que, bueno, primero nosotros hacemos el primer año en un hospital general de zona, yo lo hice en el IMSS, entonces lo hacíamos en un hospital primero, el primer año y luego el segundo y el tercer año íbamos a Centro Médico Nacional Siglo XXI. Entonces ese primer año era en un hospital general de zona,
Ahí pues sí fue muy duro al principio, o sea, sí sentí como mucha hostilidad de parte de los mexicanos. Ahorita yo los amo y amo a México, pero sí al principio fue muy duro. O sea, no sé si en parte me sentía que como que me cuestionaba, ¿será mi voz? ¿Será mi forma de hablar? ¿Será porque soy colombiana? ¿Será por, o sea, como que tenía muchas, como que me preguntaba mucho por eso, porque sí el trato no fue el mejor al principio. Hablo como los primeros 6 meses, pues. O sea, ya después como que todo se calmó y fue más bonito, pero sí los primeros 6 meses fueron muy duros. El trato con algunos adscritos, sentía mucha hostilidad por parte del mexicano en general. Yo no como carne, entonces venía sin comer carne, entonces para mí venir a salir a comer comida en la calle era como que encontrarme, todo era de carne, todo era de Los cerdo, todo era, tacos. ya sé, y yo era como que, ay Dios mío, ¿y qué pido en este caso si no como carne? Entonces sí fue muy difícil al principio todo, aparte el picante, pues me picaba un montón, entonces como que sentía mucha hostilidad por todas partes, pero ya después me empieza a ir mucho mejor, me empiezo como a adaptar, conocí al que hoy es mi esposo, entonces ya como que todo empezó a ser más bonito. Bueno, y además que hay que, o sea, hay que puntualizar que estabas sumamente vulnerable. Así O sea, es. en una situación que todo lo sientes extremo y además es un tema del que veo que ahora se abre un poco más la conversación, pero el tema del ambiente en los hospitales con las especialidades es Ajá, salvaje. O sea, sí. no sé si es porque los que ya están ahí de verdad buscan que el que se está formando como especialista pues agarre callo o porque hay un poquito de esta injusticia de yo estoy en un nivel superior. Y sé que pasa aquí, también he escuchado que Sí, pasa en Colombia, ¿no? por Que supuesto. como que no hay consideración para el que está Ujú. apenas, ¿no? Sí, no difiere de la realidad del país en Colombia, o sea, es similar. Hace poquito hubo así como un súper escándalo en una universidad súper importante en Bogotá, y pues es algo similar a lo que sucede acá, y como que ha sucedido, y como que la gente se acostumbra pues a esa hostilidad y como a seguir repitiendo ese tipo de patrones que pues yo dije, pues no, así no voy a ser yo, y eso pueden dar fe mis residentes de menor grado en el momento en que fui pues R+, de que pues nunca fui así, nunca repetí esa historia, pero sí era un ambiente bastante hostil. Al principio lo sentí mucho así, pero afortunadamente pues todo empezó a mejorar y ya como que me sentí más adaptada a los mexicanos, aprendí a decir no me le echen picante, a pedir ensaladas, o sea, como que ya me empecé a adaptar, y entonces ya fue todo como que mejorando y todo fue más bonito después. Claro, porque además yo digo que uno, agarras la maña y dos, empiezas, por ejemplo, en el tema profesional, pues la mayoría de los doctores saben trabajar bajo presión, Ujú, ¿no? Y así tú es, con toda la experiencia que ya traías, sí. pues era como, esto no me Ajá, va. no me puede quedar grande. Ya sé, sí. No, y así cuando pasaba por los pasillos de algún hospital pediátrico, yo decía, o sea, que estaba de guardia y eran las 3 de la mañana, súper cansada, sin dormir, y yo decía, pero esto era lo que yo soñaba, esto fue lo que yo tanto pedí al cielo y pues se está dando. Entonces, pues como, ¿por qué sentirme mal? O sea, estoy en donde quiero estar. Entonces, como que sacaba fuerzas y nuevamente ¿Y seguía. cuánto tiempo duró? Fueron 3 años de pediatría y después pues hice la subespecialidad en dermatología pediátrica. Wow, ¿y cómo fue el proceso de aplicar y decir, me Sí, lanzo? pues ya me casé con mi esposo, que pues ha sido así como un ser de luz en mi vida. Vino a cambiar muchas cosas porque pues yo venía de un matrimonio fallido en Colombia que fue bastante duro y doloroso, entonces como que encontré aquí a esta personita y a su familia, que además son todos maravillosos y los adoro. Entonces ya se me estaba acabando el tiempo, pues nos dan un permiso en migración, o sea, tenemos que hacer como sacar el permiso cada año de que estamos aquí por ser estudiantes. Entonces ya se me vencía los 3 años, pues ya se me vencía ese permiso y pues en teoría ya me tenía que regresar, pero pues ya estaba casada, pero me casé en pandemia, entonces ante migración no habíamos como avisado que nos habíamos casado, bueno, en fin, un rollo ahí. Entonces, pues ya me tenía que regresar. Entonces, en esas empiezo así como, ¿y qué voy a hacer ahora? O sea, no me quiero regresar, quiero estar aquí, quiero seguir acá. Entonces, por medio de un amigo que fue el que me dijo así como que, oye, Laura, ¿a ti no te gusta derma? Y yo, ah, sí, o sea, sí me parece muy bonita, pero nunca me veía como dermatóloga pediatra porque en Colombia no hay esa subespecialidad. Entonces yo dije, ve, pero sí me gusta, o sea, se me hace muy bonita. Entonces me dijo, no, pues preséntese al hospital infantil que están pues en la convocatoria y no sé qué. Entonces fue así.
fui, presenté los papeles, fue así como todo muy encima, teníamos que llevar los documentos hasta, teníamos un plazo como de una semana, como de 3 días siguientes y fue así un corre, corre. Me presenté. Afortunadamente, pues ahí uno no compite con mexicanos, sino compite directamente con los extranjeros que quieren dermatología. Entonces nos daban 2 cupos para extranjeros y 4 cupos para mexicanos. Me fue muy bien, afortunadamente, en el examen, en la entrevista, y pues pude pasar. Fui la única extranjera que pasé ese año, en el 2021, y pues ya hice mi subespecialidad en dermatología pediátrica, que son otros 3 años. Entonces por Wow. eso fueron 6 de estudio y ya lo que llevo trabajando y así, ya van 7 Claro, acá. bueno, pero además con el tema del estudio, pues pudiste explorar más la cultura, ¿no? Así Atendiendo es, en campo. así es. Sí, sí, sí. ¿Te pareció muy diferente? No, somos muy parecidos, somos muy parecidos. Hay mucha bondad, el mexicano es muy amable. No, yo solo tengo cosas buenas que decir de los mexicanos y como pacientes también han sido lo máximo, muy agradecidos, muy bonito, o sea, el trato y más con los niños, ¿no? Entonces, este mundo con los niños es muy, muy bonito y muy gratificante. Entonces, no lo sentí tan diferente a en Colombia. Ya hoy estás trabajando en hospital, supongo. Sí, bueno, yo salí de dermatóloga pediatra este año en marzo, bueno, en febrero, perdón, y después de que egresé, pues ya empecé a trabajar en una clínica dermatológica y estética, pero pues yo ahí soy dermatóloga pediatra, entonces trabajo ahí en las tardes y en las mañanas pues atiendo consulta privada aquí en el consultorio de mi esposo, aunque nos dividimos ahí como pues las horas pues para que no nos crucemos el horario, pero todas las tardes sí de 2 a 9 estoy en esa otra institución. Pues qué chévere que, o sea, cumpliste tu sueño de ser pediatra, pero además lo hiciste todavía como más adornado en el sentido de que tiene un extra más y es que eres dermatóloga y es algo que seguramente es poco común. Sí, sí, somos muy poquitos dermatólogos pediatras. Acá en la Ciudad de México apenas estamos dos sedes para hacer dermatología pediátrica, el infantil y el Instituto Nacional de Pediatría. Y en Guadalajara también hay otras, pero realmente somos muy poquitos. Este año apenas presentamos el Consejo de Pediatría, que es de dermatología pediátrica, perdón, que es un examen que tenemos que realizar cuando egresamos. Apenas 10 dermatólogos pediatras, mientras que pues dermatólogos de adultos sí pues hay bastantes, pero dermatólogos pediatras somos pocos. Wow. Bueno, y entonces haces tu subespecialidad y en el Inter te casas. Sí, estando en el primer año de mi subespecialidad, me caso. Me caso con mi actual esposo en el primer año o en el R4 de dermatología pediátrica. Entonces ya fue en el 2021, 22, 23, 3 años de casados, pero juntos ya llevamos 6 años y medio. Wow, ¿en qué momento dijiste sí acepto? O sea, ¿qué te llevó a dar ese paso? Que te o sea, porque el choque cultural es una cosa tremenda. Así es. Pues venía de un matrimonio fallido, como ya les había dicho, que fue muy difícil allá en su momento. Yo obviamente así no creía en el amor, no quería nada, no venía con esa intención de casarme, de encontrar a nadie, era lo que menos me importaba. Pero conocí a esta persona que también tenía como un pasado similar, también había estado casado, también estaba separado, bueno, divorciado, todo. Entonces, como que, no sé, como que me sentí un poco identificada. Él fue así como un angelito desde el principio, porque una experiencia que siempre cuento es que yo vivía en una casa donde no había cama, sino pues solamente como me rentaron el espacio. La familia era muy linda, era muy amable, pero pues no había como cama, cobija, nada, ¿no? Entonces, y yo no me había venido con nada de eso porque pues yo supuse que iba a rentar una habitación con todo, ¿no? Pero bueno, accedí a estar ahí. Entonces sí traía un colchón inflable, entonces lo inflé, pero pues no tenía cobijas, entonces me arropaba con mi ropa, con todo lo que traía, de los suéter, lo que sea, y arropado, y otra parte de almohada. Bueno, fue bien, bien, bien Porque es que feo. además, digo, es una realidad tan compleja porque como estudiante no puedes trabajar. Así es. Y aunque tú seas médico, no puedes ejercer Ajá, aquí. no, exacto. Entonces era lo que yo ya tenía ahorrado allá en Colombia, lo que me iba a mantener aquí, pero sí fue difícil porque entré y pagué a la UNAM, pagué al IMSS,
pague la renta, pague su comida, pague, o sea, sí fue como muchísimo gasto al principio. Yo decía, wow, es que ni para una cobija me alcanzaba al principio. Claro, y ahí sí realmente aplicas el es que no está como: "Oye, ma, ¿me prestas?". Pues nada. No, yo ya estaba grande, ya tenía una vida, pues ya estuve casada, o sea, yo no era como que dependiera económicamente de mis padres, entonces sí fue bien difícil, porque aunque ella me ha ayudado muchísimo, mi mamá me ha ayudado muchísimo, mi papá en su momento también, pero pues en ese momento no habían como los recursos, entonces era, usted hágale allá como pueda. Y yo dormía en esa habitación donde entraba todo el frío porque la ventana estaba dañada, entonces entraba muchísimo frío, yo era así toda la noche, y yo era, ay no, que ya amanezca, ya me quiero ir al hospital. Y en esas, mi esposo, mi actual esposo, me ayudó con una cobijita, me trajo una cobija nueva, que eso fue lo máximo porque fue dormir arropadita y decir, ay, no tengo frío, por fin, de tantas noches así como que pasaba toda la noche temblando porque era en época de frío, no sé por qué tenía tanto frío en esa época, pero ahora como que cambió el clima, pero fue como abril, mayo, no, junio, perdón, junio, julio, fue por ahí, pero hacía demasiado frío en ese momento y pues él me ayudó con la cobija. Entonces como que todo eso fue tan bonito y pues ya, así fue como que fueron dando las cosas y sigo muy feliz con él. Ah. Qué bueno, porque finalmente empiezas a construir Sí, tu propia familia, tu propio entorno fuera, en este nuevo mundo. así es. Adicional al tema de la comida, el picante, ¿cómo te parecía ir descubriendo la cultura mexicana? Wow, o sea, es maravillosa, me encantan sus tradiciones, soy fan de todos los pueblitos mágicos, de, no sé, de tanta riqueza gastronómica que tienen, de tanta riqueza cultural, o sea, me encanta, o sea, me gustó muchísimo y aparte la familia de mi esposo es una familia muy bonita, entonces como que también empecé a vivir con ellos las tradiciones, que me invitaban que el 16 de septiembre, que el grito, que vamos a, bueno, no sé, que comamos pan de muerto, que la rosca de reyes, que los tamalitos, o sea, fue como meterme a esta cultura y aprender a amarla y a ver lo grandiosa que es, entonces pues sí, vivo muy agradecida con los mexicanos y con la familia de mi esposo y que es mi familia también y con todo México, lo amo, me encanta. Claro, porque además desde ese punto realmente haces tuya parte, o sea, en cualquier reunión en tu nueva familia mexicana, obvio te cuentan, ¿no? Sí, claro. Y ya estás más adaptada al pan de muerto, a la rosca. Ah, todo, todo me encanta, todo, todo, todo me encanta. Ya por esta época el pancito de muerto. Oye, esta entrevista la estamos grabando a unos cuantos días del Día de Muertos. ¿Ya pones altar o no? Sí puse 2 años seguido altar, pero no sé qué pasó, es que tengo gatos y entonces me tumbaban las cosas y ya no volví a poner. Pero sí 2 años seguidos, este año no puse, el año pasado tampoco, pero 2 años anteriores sí lo puse. Y sí, pues con mis familiares, con mi papá, bueno, los que habían fallecido de mi familia, en la familia de mi esposo, con las flores de cempasúchil, o sea, todo, todo bien bonito, súper bonito. Pero este año no puse porque el año pasado mis gatos el año antepasado me tumbaron las cosas, entonces como que, y aparte, como que la flor de cempasúchil para los gatos es como que tóxica y ellos se la comían, entonces me daba miedo. Me daba miedo de que les hiciera daño a ellos y Claro, por se eso no lo volví a intoxica. poner. Ajá, entonces ya no lo volví a poner por precaución de mis animalitos. Bueno, pero ya lo has vivido. Ya, sí. Y en términos laborales, ¿cómo percibes las oportunidades aquí en México? Me parece mucho mejor, bueno, obviamente ya como médico especialista, o sea, ya soy pediatra y dermatóloga pediatra, tal vez en esas condiciones, estando en Colombia, también tendría pues otro tipo de oportunidades, ¿no? Estando yo allá, pues solamente viví la parte de ser médico general, entonces sí era como muy difícil, muy pesado, pues, o sea, sí me iba bien, pero tenía que trabajar en 3 sitios, hacer guardias, doblarme, seguir derecho para otro hospital, así. En cambio aquí la calidad de vida en ese sentido, pues ya como especialista ya la siento mucho mejor. O sea, ahorita yo tengo un trabajo realmente formal porque el otro es como la consulta privada, que es pues es de acuerdo al número de pacientes que me vayan llegando y así. Pero pues ya con un solo trabajo que no hago guardias, no hago turnos, no me doblo, no estoy corra para un lado, corra para el otro y pues siento mucho mejor mi calidad de vida estando acá. Y las oportunidades, sí, la verdad es que le abre mucha oportunidad al extranjero. Yo al principio tenía miedo cuando recién egresé, dije, bueno, ¿y qué? O sea, soy colombiana, yo estoy ahorita como con la condición de estancia en el país de residente temporal por unidad familiar, apenas tengo la cita para sacar la residencia permanente por unidad familiar y pues sí tenía como ese miedo de que, bueno, ¿y qué va a pasar?
pero no, en la clínica donde estoy fueron así, no, no pasa nada, nosotros le hacemos el permiso de como una visa de trabajo para que empiece a trabajar, o sea, fueron así súper bondadosos, ellos fueron los que hicieron todo, yo no tuve que hacer nada, ellos llevaron los papeles a migración, hicieron todo, entonces ya quedé como con una visa de trabajo en lo que quedo con la residencia permanente. Y la oportunidad, o sea, yo la sentí muy buena, o sea, la verdad es que se me abrieron las puertas y tenía ese miedo, ¿no? Pero han sido muy, muy bellos conmigo todo. O sea, a estas alturas ya sientes un fresquito después de esa quemada de pestañas tan bárbara. Así es, sí, sí, sí. Ya me siento tranquila y ya digo, wow, ahora sí estoy recogiendo los frutos de todos esos sacrificios y todas esas noches sin dormir y de hasta de llorar, porque pues obviamente la residencia es muy pesada, tanto emocionalmente, físicamente, académicamente, todo. Hubo un momento en el que dijeras, ya no puedo. O sea, que dijeras, no, creo que ya aquí bajan. En algún momento sí lo pensé, yo creo que eso nos pasa a todos, yo me quería incapacitar, o sea, yo decía, ay, ¿por qué no me enfermo? ¿Por qué no me caigo por las escaleras? O sea, eran ese tipo de pensamientos para no ir, o sea, era tan, a veces como tan frustrante y en ese momento hacíamos guardias ABC, entonces era súper pesado porque, bueno, íbamos hoy al hospital, mañana, digamos, teníamos guardia, entonces seguíamos toda la noche en el hospital hasta el siguiente día, las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Y aparte, pues querían que uno estudiara, que uno supiera, que entonces uno llegaba después al hospital y le preguntaban y uno así como que, "Ay, Dios mío, lo único que hice fue dormir, o sea, fue a dormir, llegué súper cansada, no comía, me adelgacé un montón, eso era lo único bueno en ese momento, que perdí peso, pero no comía, no dormía bien y llegaba así como de, "Ay, y no estudié, o sea, ahorita me van a preguntar y no sé nada, o sea, sí. Fue muy difícil y yo decía, ¿por qué no me caigo por las escaleras? ¿Por qué no se me dobla un pie? ¿Por qué no me pasa? Pero ay, no, o sea, esos deseos ya. Digo, ay, Dios mío, ¿cómo se me podía pasar por la cabeza eso? Es que el conocimiento, o sea, todo el conocimiento que ustedes como médicos tienen que tener es inmenso. O sea, creo que no hay tiempo que alcance para que ustedes puedan terminar de absorber todo y estar a tiempo. Y o sea, se entienden las restricciones, pero me parece muy valiente. O sea, Sí, admirable completamente. ay, Y sí. mira, no te torciste un pie y No, aquí. no, yo decía, ¿por qué no me caigo? Pero no, 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 ya después, nada, seguí, o sea, decía, no, yo tengo que ser capaz, como los otros sí han sido capaces y yo ahora no soy capaz? Y obviamente al principio sí fue duro porque aparte yo soy grande, o sea, bueno, ahorita yo tengo 40, voy a cumplir los 42. Entonces, yo llegué ya grande, mis compañeros de residencia, pues aquí salen, egresan de médicos y de una vez se presentan a la especialización, entonces pasan súper chiquitos. Tenía compañeros de 23, 24 años, bueno, 25 años en pediatría, después de 26, 27 en dermatología pediátrica. O sea, yo siempre les llevaba 10 años a todos, o sea, era como la señora, pero la señora que lo estaba haciendo y lo estaba logrando. No, y Entonces, además que un reto a nivel corporal que, o sea, hay que decirlo. O sea, a los 20 uno aguanta una trasnochada claro, muy diferente que la aguantas ya en tus 30. O ya sea, dices, sé. no, ya sí me pesó. Y menos a los Y 40. claro, y entonces realmente el esfuerzo físico que también estabas haciendo Sí. era un extra, Ujú. ¿no? ¿Cómo haces para poder aguantar tantas horas sin sueño? ¿Cómo se hace? No sé, era la convicción y el deseo de lograr lo que, nada, yo esta decía, yo me sorprendía a mí misma. O sea, claro que en Colombia yo hacía muchas guardias, entonces como que sí pasaba muchas horas despiertas, entonces ya venía como adaptada a eso, pero sí, aquí fue como, hace parte del diario vivir, tengo que hacerlo, tengo que lograrlo, porque otros sí lo han logrado, yo tengo que lograrlo. Y sí, era capaz, o sea, incluso mis compañeros, afortunadamente siempre me llevé muy bien con mis compañeros, siempre tuve una bonita relación a pesar de que les llevaba 10 años, como que nunca me vieron como una señora, como alguien mayor, como que al contrario, me veían como igual, entonces el trato, la amistad ha sido muy bonita con ellos también y son mis amigos hoy en día y siguen siendo mis amigos. Y a pesar de que ya era una señora, no importó eso. No, porque es que además creo que cuando uno tiene amistades también más grandes, hay cierta sabiduría realmente, ¿no? O sea, yo creo que iban a ti y te pedían consejo, Sí, así es, porque tu visión claro. ya era un poquito más periférica. Ajá, ya era como la mamá. De ellos. Bueno, no tanto, pero sí era como que los aconsejaba y les tenía un cariño muy bonito, entonces como que sí me buscaban para ayuda emocional. ¿Y así mismo crees que empezaste a hacer amistades así? Sí, 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 así, o sea, siempre me tenían mucho cariño, no sé, a diferencia de mis adscritos en su momento, que como que no me querían tanto, pero mis compañeros siempre me quisieron mucho y me la llevé muy bien con ellos, entonces como que sí se sentían
como protegidos por mí, como apoyados, como aconsejados, entonces como que recurrían a mí, eran mis amigos y hoy en día todavía así como amiga, no sé qué, me buscan para, no sé, para que nos veamos, para que les dé un consejo, para que, ay, qué hago con esto? No sé qué. Y todavía sigo siendo como la consejera de ellos. Bien bonito. Ay, qué bueno, y ya empezaste ahí a crear tu propio círculo. Sí, Ahora, ¿cómo, cómo sé que necesito llevar a un bebé, a un niño, a un dermatólogo, pediatra. pediatra? Cualquier padecimiento de la piel, del pelo, de las uñas, nosotros lo vemos. Entonces, obviamente primero pasan por bueno, la mayoría entran primero con su médico general, después algunos pueden acceder a un pediatra, pero hay muchas enfermedades que son bastante complejas que no son tan de manejo del pediatra ni siquiera. Entonces es ahí donde entramos los dermatólogos pediatras, o sea, enfermedades más complejas, dermatitis atópicas que son pues graves, genodermatosis, padecimientos congénitos que no tienen como la habilidad los pediatras. Y yo soy pediatra, o sea, no estoy hablando mal de los pediatras, sino que yo me daba cuenta de que cuando era pediatra no tenía como esas habilidades o para poder resolver este tipo de padecimientos y aparte la piel es muy compleja, entonces, y en la residencia de pediatría poco nos enseñan de dermatología, entonces casi ningún médico pediatra le maneja muy bien algún padecimiento de la piel a un niño. En cambio, pues ya es cuando vienen con nosotros y ya uno dice, ay, cometieron muchos errores en el tratamiento. Pero bueno, estas enfermedades complejas, pero es por eso, porque no nos enseñan mucho de dermatología estando en pediatría. Entonces los pediatras ni los médicos generales manejan muy bien las patologías de la piel. Entonces todas las patologías complejas de la piel, pelo y uñas, las manejamos nosotros. Claro, porque además uno puede pasar como, ay, es una alergia, ay, está más fuerte, y ay, cuando te das cuenta, Ya sé, no, y todo piensan que "Ay, es un el grano, ¿no? Y ya, el grano es tal cosa. No, o sea, un grano puede ser mil cosas. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de la magnitud y la inmensidad de patologías de la piel que existen y que pues está complejo, o sea, no es como tan fácil para que cualquiera lo maneje. corrígeme si estoy mal, pero en mi entendimiento, la piel es un órgano, ¿no? Ujú, es el órgano más grande del cuerpo. ¡Ah! ¡Qué impacto! Pues imagínate. O Sí. sea, necesita un especialista, sí o sí. Sí, 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 es el órgano más grande del cuerpo, imagínense, todos estamos hechos de piel, entonces de piel, pelo y uñas, o sea, tenemos por todos lados cosas que son muy complejas en algunos momentos. Algunos padecimientos son muy, todo el mundo lo sabe, pero hay otros que sí requieren No, del manejo por un y especialista. te cambian la vida. Bueno, ¿y cuánto tiempo pasó de que llegaste, empezaste a estudiar y realmente pudiste explorar de forma turística? Porque imagino que no te quedaba ni un segundo para nada. No, fue como el segundo año de pediatría. El primer año me acuerdo que como que creo que fui a Xochimilco, fue como lo máximo, así de, uy, salí de aquí de la ciudad, fue lo máximo, pero ya después del segundo año ya como que tenía un poquito, era diferente, o sea, igual seguíamos haciendo guardias, pero afortunadamente se mejoró eso del ABC, porque hasta mitad de año hicimos ABC del segundo año y el resto ya hacíamos guardias A, B, C, D. Entonces teníamos un poquito más de chance de que teníamos, digamos, hacíamos el viernes, pero teníamos el fin de semana libre. Entonces ahí era donde aprovechaba para empezar a conocer los pueblitos. De, vamos a decir, atracciones, de las cosas turísticas que tiene esta ciudad, ¿cuál es tu favorita o cuál fue la que en su momento dijiste, wow, me descrestó? La ciudad, bueno, la ciudad, muchas cosas, o sea, se me hace demasiado culta, demasiado, todo lo de los museos se me hace muy atractivo y muy interesante, o sea, empezar a conocer los museos con mi esposo, empezamos a ir a los museos acá, que estamos llenísimos de museos en la Ciudad de México, y me impactaban muchos de ellos, el de Memoria y Tolerancia fue uno de los que me conmovió, me encantó, me hizo cuestionar, me sacó lágrimas, fue de los más bonitos, de las cosas más bonitas acá en la Ciudad de México, pero pues obviamente también sus parques, ir con, bueno, eso ya fue después las perritas, pero ir como a los parques, que el Parque México y sentarme a ver a los perritos, ir al parque de ay, ¿cómo se llama el parque este? ¿La mexicana? La Mexicana, bien bonito, o sea, como que esos sitios dentro de la ciudad donde había como tanta vegetación, tantos arbolitos y como disfrutar de la naturaleza es lo que a mí más me gusta. Entonces, daban con lo que yo estaba buscando.
Era mi atractivo turístico en ese momento aquí en la Ciudad de México. O sea, tu turismo es más como natural. Te Sí, escuchaba natural. pueblitos. Sí, me encantan los pueblitos, pero sí, al principio era como ir a estos parques dentro de la ciudad que se me hacen súper bonitos y llenos de animalitos y de ardillitas y de vegetación y obviamente pues cosas muy bonitas como el castillo de Chapultepec, toda esta parte de los alrededores, me encantan. O sea, a mí más que las cosas así como muy lujosas y muy wow, llamativas, es como todo lo natural. Entonces era como lo que me inspiraba a salir un fin de semana era ir a este tipo de sitios. Bueno, y es que además, afortunadamente, como lo mencionas, la ciudad tiene pequeños pulmones donde Exacto. uno distraerse. Sí, 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 Decías sí. que el tema de la comida y el picante te choqueó. ¿Cómo te la llevaste con los tianguis? Que además son una opción diferente cuando uno está en un hospital, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue eso? Pues ahí aprendí de los tianguis porque los jueves al frente del hospital donde yo hice el primer año se hacía un tianguis y era como salir con todos mis amigos así los jueves en las tardes, vamos por, no sé, por un... ay, ahora todo se me olvida, estos licuados ricos, Esquimos, Kelly. esquimo, esa cosa. Íbamos por eso y empezar a comer quesadillitas, bueno, con queso porque no comía carne, entonces todo lo de quesadillas, venden de todo, o sea, eso es wow, eso es una locura todo lo que uno puede encontrar ahí. Me daba risa porque encontrábamos todas esas muestritas médicas que hoy en día en Derma nos las regalan, estas cremitas, que el fotoprotector, que la crema para las arrugas, que la crema para las manchas, todas las vendían a 120 pesitos y yo compraba un montón de estas. Hoy en día me las regalan, pero en ese momento sí era como que me llamaba mucho la atención que hubiese tanta variedad y tanta comida rica y todo el mundo ahí comprando. Yo me compraba Rimmel, cualquier cosa me la compraba. Bueno, y supongo que te sigue pareciendo una buena opción para algunas cosas, Ah, ¿no? sí, 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 sí. Para la comida se me hace muy rico. Para esas bebidas de esquimos y licuados y batidos y todo lo que había ahí que me encantaban. Esto, ¿qué otra cosa? No, pues todo lo que venden ahí es que se consigue de todo, ¿no? O sea, cualquier cosa que uno necesite para la casa, ahí hay. Te amigaste con eso. Sí, sí lo disfrutaba mucho. ¿Probaste el huitlacoche ya? Ay, sí, me encanta. Como es un honguito, entonces ese sí lo como. Ese sí lo como y me encanta. Es de mis favoritos aquí. Bueno, además que es una tendencia, pero es que no quiero meterle edad porque a mí me pasa que en un grupo de amigos realmente comemos poca carne, Ok. pero tú eres de ese selecto grupo que no come tanta carne. Que no como carne. Sí, No, sí. y realmente hoy en día también en Ciudad de México y ya ni en el país se están abriendo muchas más alternativas para todos los que no podemos o no queremos consumir tanta carne, ¿no? Ajá, así es. Sí, 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 ya me adapté. O sea, mi esposo sí es carnívoro, yo no, entonces sí como que era la preocupación de él, bueno, ¿y qué va a comer? Entonces cuando salimos la invito a cenar, ¿qué va a comer si no come carne? Pero no, ya sabe qué es lo que me gusta, qué es lo que no, y pues ya, o sea, sí me adapto muy fácil en cualquier restaurante, siempre hay opciones de una ensalada, aunque sea, ahí la pido. Y ya, como que me adapté a vivir con eso y lo disfruto, o sea, el hecho de no comer carne me llena de paz mi corazón, entonces ya, Estás eso es tranquila. suficiente, así es. ¿Cómo te fue con el transporte público? Bien, yo andaba en metro para todos lados y es de las cosas que me ha encantado de esta ciudad era el metro. Hoy en día pues ya tengo el coche, pero sí, todo el mundo me pregunta del metro y a mí me encantaba, o sea, yo lo disfrutaba, yo sentía que era un paseo, me disfrutaba la gente que iba ahí, sus olores, su todo, o sea, yo hoy en día digo, wow, ¿cómo pude andar tantos años en metro? Pero me encanta, o sea, el servicio público, bueno, el transporte público en ese sentido está súper bien, Ciudad de México, o sea, cosa que en otras ciudades de Colombia no se ve, ni siquiera en Bogotá hay metro, entonces, ¿Nunca te perdiste? no, creo que no, me aprendí muy bien las rutas y sabía cuál tenía, y siempre estaba leyendo y con el mapita en el celular de y me bajo en tal y ahí hago el transbordo y no, nunca me perdí porque no agarraba transporte público diferente, o sea, no cogía un bus en la calle, no, Ajá. pero sí era como que me movía en metro siempre. Bueno, no, y es que yo hoy día creo que ya es, o sea, a mí no me preguntes qué bus debes agarrar porque no voy a saber. Metro sí, Metrobús también, Ajá. pero tampoco creas que soy la más experimentada. Pero sí, el metro creo yo por los colores también se facilita, Ajá, ¿no? sí, que la línea azul, que la línea café, que la línea verde, o sea, ya, yo no sé, yo me movía por todos lados con eso. Bueno, y además que con el tema
lo limitada que tenía, más bien lo organizada que tenías que ser económicamente, era una buena alternativa, ¿no? Sí, así es. O sea, sí, al principio yo les cuento a muchos de mis amigos una experiencia que la verdad es que cuando yo llegué, sí, económicamente estaba mal. O sea, era muy difícil porque pagaba la UNAM, el IMSS, como ya lo mencioné, la renta, la comida, los gastos extras que salían. Y sí me acuerdo un día que estábamos en el metro y había demasiada gente y a una señora se le cayó un billete de 100 pesos. La señora se bajó, o sea, y así como que, y la señora que estaba al frente a mí me hace así como que lo partimos en la mitad, porque las dos lo vimos así del billete de 100 pesos, ¿no? Y yo en ese momento de verdad que reunía moneditas para poderme comprar algo, o sea, suena ahorita así como medio ay, dramático, pero sí, o sea, era mi realidad al principio aquí. Y yo como que juntaba monedas para que me alcanzaba para una quesadilla, ya, con queso, punto. Para eso, me alcanzaba. Y cuando vio el billete, así como que, wow, y la señora también lo vio, entonces la señora así como que, pero yo ni siquiera tenía cambio, o sea, para darle los 50 a ella. Y La yo, ¿cómo le señora, explico? ajá, yo como le explico que es que no tengo nada, y la señora sí lo sacó, y me dijo, tome, tome, y me dio los 50. No, ese día, o sea, yo me sentía millonaria, ¿no? Con 50 pesitos dije, wow, me va a alcanzar para comer quién sabe cuántas cosas. Fue lo máximo. Sí, 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 pero al principio sí fue, o sea, me tocaba estar así súper consciente en cuanto a lo económico, porque pues cada mes tenía que pagar la renta. Aparte, pues yo estaba manteniendo prácticamente a mis animalitos en Colombia porque los había dejado con una persona que me los cuidaba. Entonces me tocaba pagarle a él, comprar el alimento de allá. O sea, ay, era un montón de gastos. ¿Pero no hubo en algún momento que pudieras hacer algo alternativo para obtener ingresos o no? Sí, en algún momento trabajé como pediatra, estando en la residencia de pediatría, trabajé como pediatra haciendo algunas guardias, pero era pesadísimo porque pues eran guardias extras a las guardias que ya tenía que hacer en el hospital. Obviamente no iba siempre, era como los viernes, a veces eran los miércoles o los viernes, pero sí era muy pesado, era pasar derecho toda la noche y seguir derecho en la otra y seguir en la guardia del hospital, o sea, pero era como una entradita que por Era un ahí fresquito, o llegaba. sea, Sí, andabas un como fresquito. zombie, pero era un Ah, fresquito. sí, era un fresquito. No, y hasta para la ropa, no es que Sí, estuvo muy difícil al principio, sí. Digo yo, ay, ¿cómo sobreviví? Ah, pero se puede. Todos siento que tenemos todas las capacidades del mundo para poder lograrlo. ¿Y cómo fue que decidiste abrir tu consultorio? Bueno, nosotros, bueno, primero con mi esposo ya tenía este consultorio, entonces fue más fácil, porque pues simplemente como que cuadramos horarios para que pongan, o sea, vengan mis pacientes o vengan los pacientes de él. Entonces, pues fue por él. O sea, la verdad es que sí tengo la ayuda de él, entonces él ya tenía esto, aparte, pues empecé a trabajar en esta otra clínica, entonces ahí me ponen los pacientes, pues yo siempre llego y ya tengo la agenda llena y me pagan por paciente y así. Entonces, digo, pues esa parte fue muy buena porque pues no he tenido que batallar tanto por conseguir a los pacientes. Entonces ha sido como más fácil y aparte pues la estructura física, pues mi esposo pues ya tenía esto, entonces es lo máximo porque pues aquí pueden venir mis pacientes también. Bueno, y además con todo ese recorrido, me imagino, en hospitales, has tenido la oportunidad de que la gente conozca tu trabajo y de que sepa que tu especialidad Así es. es poco común. Sí, es una ventaja porque donde hice pediatría no había dermatología pediátrica, entonces mis compañeros pediatras son los que se han encargado también de pasarme pacientes, o sea, es como que me recomiendan porque en donde hice pediatría, que fue en centro médico, pues había neumopedia, había gastropedia, había oncopedia, o sea, había muchas sub, pero no había derma. Yo hice en el hospital infantil dermatología pediátrica, entonces mis amigos de centro médico, pues sí, a la única dermapedia, digamos, que conocen como cercana es a mí, entonces sí me mandan sus pacientes y eso es un super plus porque los pacientes que me llegan son enviados de mis compañeros o mi esposo también que es neumólogo pediatra, entonces él también me pasa de los pacientes, Claro. entonces ahí van llegando de a poquito. Guau, y me imagino que también tenías que comprar material. Sí, sí tengo que comprar material. Estoy haciendo como mi kit de procedimientos quirúrgicos porque obviamente hacemos como dermatólogos, tomamos biopsias, hacemos procedimientos, curetajes, electrocauterizaciones. Entonces sí tengo como mi kit en casa. Obviamente que lo muevo cuando tengo que venir acá por ese tipo de procedimientos para tomar una biopsia, hacer un curetaje. Entonces tengo como mis cositas. Obviamente me falta mucho, o sea, apenas estoy como en este camino de empezar a crecer, pero pues No, ahí pues llevo es que mis estás cositas. recién salidita del Sí, horno. O sea, si así ya es. pudiste terminar eso, cuando te des cuenta, esto ya está equipado. Dios quiera. ¿Crees que, crees que México tiene acceso
a más avances médicos. Digo, ya el tema de la subespecialidad, Ujú. creo que es un gran hallazgo, incluso para mí que no estoy metida en eso, pero en términos de material, de procedimientos, ¿crees que México está Sí, mucho México más está súper conectado? bien, o sea, hay muchísima infraestructura, hay muchísima talento humano, o sea, porque de verdad aquí es algo que nunca para, o sea, yo me sorprendo, bueno, yo hice pediatría, hice dermatología pediátrica y ya, pero hubiera podido hacer cirugía dermatológica pediátrica, hubiera podido haber hecho oncología dermatológica, o sea, puedo seguir subiendo, subiendo, subiendo y avanzando en esto nunca acaba, o sea, y hay gente demasiado preparada, o sea, yo digo, bueno, yo también, pero hay poquito, pero hay gente que, wow. O sea, han hecho sub y sub y sub y siguen haciendo altas especialidades y uno dice, se saben un montón. Y sí, sí hay el recurso humano y hay el recurso también, pues, de infraestructura también para esto. Entonces, sí está muy bien México en cuanto al tema de salud, está súper bien. Guau, pues estás en tu mero mole, como decimos nosotros aquí. Sí, sí, sí. O sea, con la oportunidad de pegarle otro mordisco a otra cosa si quisieras. Ya sé, sí, sí, pero yo digo, no, ya estoy viejita, ya tengo sueño. Ah, no, No, digo yo ya, ya está aquí. O sea, ya ahora quiero es empezar a crecer con esto que logré, pero pues ya seguir haciendo altas y esto, no, no, ya no. y a lo mejor dices, también la experiencia, bien dicen que la experiencia es el maestro, ¿no? Sí, sí lo dije bien. La La práctica, práctica sí. es el maestro, ¿ves? Ay, Dios mío, hoy mi memoria anda. Sí, pues la práctica. Sí, claro, sí. No, y uno se da cuenta que a medida que uno sale, el paciente le enseña a uno muchísimo, o sea, uno aprende con el paciente. Obviamente hay cosas que aún cuestan, o sea, que uno sale y dice, wow, esto no lo había visto, no lo vi en mi residencia, ¿qué es? Pero ahí va uno a leer, a estudiar, a ir a congresos, a actualizaciones. Entonces uno está todo el tiempo creciendo, aprendiendo del paciente, aprendiendo con la experiencia. Eso lo hace a uno, pues, mucho más sabio en este camino. Y así, oye, y el lenguaje, digo, en la vida o en la parte social, pues como que tiene formas, pero en la parte profesional no te costó trabajo. No, no, la verdad es que en cuanto a enfermedades son similares en todo el mundo, entonces como que no, no sufrí por ese lado. No, todo es como muy similar. Todo se habla como en un mismo lenguaje médico, entonces esa parte sí no la sufrí. Bien, oye, y hablando de turismo y de lugares, ¿tienes algún próximo destino que quieras conocer o que vayas a conocer? Ay, quiero conocer Oaxaca. Me llama mucho la atención. No conozco, conozco Chiapas porque hice el servicio social en Chiapas. O sea, en pediatría nos mandan a hacer 4 meses a un pueblito, pues, o algo alejado, pues, de la parte central aquí de Ciudad de México. Hice mi servicio social en Ocosingo, Chiapas. Pero fue en periodo de pandemia, entonces así estuve muy de malas porque no conocí mucha cosa, porque estaban cerradas muchas de estas atractivos naturales, que era lo que más quería conocer, pero aún así sí conocí algunos y son hermosos, o sea, demasiado maravillosa la riqueza natural que tiene este país, pero sí quiero conocer Oaxaca, es como Tu ajá, próximo. mi próximo destino. Porque además, digo, en Chiapas tuviste la oportunidad, no sé qué época te tocó, pero a lo mejor de disfrutar más del clima, ¿no? Sí, ay, hace un calor, pero bueno, o sea, sí me tocó así como que llovía mucho y otra época demasiado caliente, fueron esos 4 meses, pero era como, la verdad es que no sé cuál es el clima allá, pero lo sentía como muy húmedo, pero a la vez caliente, entonces sí, estuvo fuerte el tema del clima, pero pues lo malo fue la pandemia, o sea, tocaba estar encerrados, no podíamos salir en el hospital, nos tocaba así con nuestros trajesotes porque nos tocaba atender pacientes con COVID, entonces, ay no, esa parte sí fue la que no disfruté tanto porque pues no pude conocer mucho en Chiapas, pero es algo que me faltó. Pero ya te llegará el tiempo de turistear un poco más. Sí, 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 Con esto cierro y te pregunto, ¿qué le agradeces a México? le agradezco todo. De verdad le agradezco la oportunidad de permitirme venir a hacer mi sueño de pediatría. Le agradezco la familia que me dio aquí en México, las personas que me han acogido cuando renté también en otro sitio, una familia súper bonita que vivo agradecida también con ellos, la familia de mi esposo. Les agradezco todo mi crecimiento profesional, personal. He sido mejor persona aquí, me ha hecho mejor persona todo. La verdad es que vivo agradecida con México. Amo a los mexicanos, hablo súper bien de México, a pesar de que esa partecita feita al principio, pero como que la omito siempre.
Incluso le dije a mi mamá, le conté que me iban a hacer una entrevista, entonces me decía mi mamá, no vaya a decir nada malo de México. Y yo, mami, no, yo no tengo nada malo que decir. Mi mamá, cuidadito, porque México ha sido lo mejor que ha pasado en su vida, no sé qué. Yo, sí, mami, México ha sido lo mejor. Porque pues sí tuve como un pasado ahí como doloroso con mi ex matrimonio. Entonces como que aquí fue eso, fue como, wow, o sea, Renacer. renacer, exacto, porque digo, Colombia lo amo, amo mi país, amo mi gente, amo mi cultura, mi comida, todo, pero de verdad México me abrió las puertas en todo sentido, en el amor, en lo profesional, en lo intelectual, en todo, o sea, de verdad vivo súper agradecida con todo, todo me encanta de mí. Qué bueno que hayas transformado así todo el proceso que a lo mejor fue más complejo, lo que no fue tan sencillo, porque hoy ya estás cosechando tal cual lo decías. Y yo dije ya iba a terminar, pero me quedó esta curiosidad. ¿Ha podido venir tu mamá? Sí, mi mamá ha venido ya 3 veces, creo, y está para venir en febrero nuevamente. Ella le encanta México. Incluso la última vez ya vino solita y pues sí era como el temor porque ya tiene 77, 78, ya no sé cuántos años que tiene mi mamá, pero pues sí viene sola y pues es como una travesía para ella porque pues llegar a migración y que bueno, caminar aparte todo ese montón de para llegar a la sala pero ella muy feliz, ama México y ella dice, ay no, yo voy. Quiero ir a cada rato allá, solo que para que no nos aburramos nosotros, dice que pues no viene como a incomodar tanto tiempo. Pero sí ha venido, vino mi hermana también, mi cuñado, mis sobrinas, mis tías, han venido mis primas, ha venido varias partes de mi familia a Ciudad de México y aquí siempre con los brazos abiertos y mi hogar siempre es para ellos también. Claro, y me imagino que también al recibir visitas, como que repasas todo el bagaje cultural que estás tomando, ¿no? Porque dices, ay, ya aprendí esto, ahora los voy a llevar acá, ¿no? Sí, claro, yo soy la que les explico ya muchas cosas de la ciudad y sí se sorprenden, ay, ¿cómo sabe? Ve, ya sabe todo esto desde un principio, porque sí me interesaba mucho aprender. Y pues sí, cuando ellos vienen, yo soy como la guía de turismo pues me siento muy orgullosa de esto, de lo que ya sé y lo que ya aprendí acá en este país y lo bonito que es y poderlo como transmitir a ellos para que también sientan esa emoción que yo siento estando acá. Claro, pues gracias por no claudicar, por ser valiente, por Ujú. perseguir tu sueño, porque hoy Mm. formas parte de todos esos profesionales que brindan atención a los tantos millones que somos y porque hoy eres un foquito especial para todos esos seres que no puedan recibir atención de pronto o que necesiten atención especializada. Así es que muchas gracias. Esperemos que te sigas expandiendo, que este consultorio crezca Que así y si sea. necesitan una dermatóloga pediatra, una dermapediatra, aquí está Laura. Ah, Muchas aquí estoy. No, gracias. muchísimas gracias a ustedes y por darme la oportunidad de verdad de esto. No soy muy buena por las cámaras, pero dije, bueno, ya, soy Ay, no, colombiana y tengo que hacerlo. no, tranquila, es una charla relajada con la idea de que el mexicano sepa cómo el colombiano aporta desde diferentes áreas y también que el colombiano conozca a su comunidad. Y mira, aquí estamos haciendo ese espacio. Gracias. Así es, gracias. Colombianos en México, somos pura alegría. Caminando por las calles, puro sabor y melodía. Juntos compartiendo nuestras raíces.